Bienvenidos a su análisis personalizado. Prepárense, porque vamos a desentrañar las elecciones estadounidenses de 2024. Lo que está en juego. Exacto, porque importa globalmente, Y algunos detalles fascinantes. que podrían sorprender incluso a los expertos en política. Tenemos un documento interesantísimo que analiza estas elecciones, Ajá. enfocado en cómo funciona el sistema electoral. El sistema electoral de Estados Unidos. Sí, los estados clave y la influencia de los cambios demográficos. Y lo que me llama la atención es cómo este sistema Perdón, colegio electoral. y los estados pendulares Podría. resultar en una contienda súper reñida. Súper reñida, sí. Además, Además, se analiza cómo los votantes latinos y la generación Z podrían cambiar el juego por completo. justamente. Y ni hablar de la controversia con el voto electrónico y por correo. Sin olvidar el papel del dinero y los medios. El documento analiza el músculo financiero de cada campaña y la influencia de los medios tradicionales y online. Bueno, comencemos con lo básico. Con lo básico. Y de una forma un poco diferente. Pare. Aunque seguramente ya lo sepan, el sistema electoral estadounidense es peculiar. Es peculiar. No se trata solo de quién obtiene más votos en general, No. sino de un sistema llamado colegio electoral. El colegio electoral. ¿Se imaginan? Lo interesante de este sistema es que permite que un candidato gane el voto popular, Gana el voto popular. pero pierda la elección, ¿En serio? como ocurrió en 2016. ¡Wow! Esto significa que ganar en estados clave, ¿Qué estados clave? como Pensilvania, Michigan y Wisconsin, es crucial. Es como si la elección se decidiera en un puñado de lugares. Exacto. Y hablando de cambiar el juego, el documento sugiere Sugiere. que los votantes latinos y la generación Z podrían ser la clave, Podrá ser la clave. no solo por su número, Claro, sino por cómo están cambiando sus preferencias. sus preferencias. Lo que me parece fascinante es que el documento desafía algunas ideas preconcebidas. Algunas ideas preconcebidas. Por ejemplo, sugiere que un número considerable de votantes latinos Ajá. se inclinan por Trump ¿Por sure? a pesar de su postura firme en inmigración A pesar de eso, entre la generación Z. la generación Z, Vemos una tendencia hacia posturas más a conservadoras. las conservadoras. Entonces, ¿qué nos dice esto? ¿Qué nos dice? Que los bloques de votantes tradicionales podrían ser menos confiables. Menos confiables. Y que esos grupos demográficos emergentes Ujú. tienen un poder enorme. Un poder enorme. Y hablando de temas candentes, el documento también aborda el debate El debate. sobre el voto electrónico y por correo. Electrónico y por correo. Incluso mencionando Mencionando las críticas de Elon Musk sobre el potencial de fraude con estos métodos. con estos métodos. Es un tema que genera muchas preguntas sobre la seguridad e integridad del proceso electoral, ¿verdad? Sobre todo con las papeletas por correo. Sobre todo con las papeletas por correo. Exactamente, es un debate que seguramente se intensificará Se intensificará a medida que se acerquen las elecciones. a medida que se acerquen las elecciones. Y si hablamos de influencia, el documento también analiza el dinero y los medios de comunicación. Los medios de comunicación, Señala que Kamala Harris ha recaudado mucho más dinero que Trump. mucho más. Mucho más. Eso nos dice mucho sobre el apoyo financiero que tiene Harris, Claro. incluyendo a grandes empresas y donantes adinerados. Donantes adinerados. El poder del dinero en la política. Sin duda, Y no olvidemos los medios. los medios El documento afirma que la mayoría de los medios tradicionales tradicionales se inclinan hacia los demócratas, hacia los demócratas. lo que genera preocupación por un posible sesgo mediático. Claro. Es importante tener en cuenta cómo los medios pueden influir en la percepción de los votantes. En la percepción. Y por supuesto no podemos olvidar el impacto global de estas elecciones. El impacto global. El documento plantea que no se trata solo de Estados Unidos, No. sino de una elección entre un modelo globalista representado por Harris, Y un modelo nacionalista representado por Trump. representado por Trump. ¿Y qué significa esto para el resto del mundo? Bueno, Harris representa lo que el documento llama un enfoque globalista, Ajá. es decir, lazos más fuertes con organizaciones internacionales Ujú. y quizás mayor intervención militar en el extranjero. Entiendo. Trump, por otro lado, representa lo que el documento llama un enfoque nacionalista, Ya veo. que prioriza los intereses de Estados Unidos por encima de todo. Intereses de Estados Unidos por encima de todo. Imagínense el impacto que esto podría tener en la economía global, los tratados internacionales y las relaciones diplomáticas. Exacto, es una decisión con repercusiones mundiales. Totalmente. Y hablando de decisiones, el documento también analiza
las diferentes formas de votar en Estados Unidos, Claro. incluyendo las controversias que las rodean. Como el voto anticipado y por correo que algunos argumentan que abre la puerta a un posible fraude electoral. Ujú. ¿Recuerdan cuando Elon Musk criticó el voto electrónico y por correo? Él cree que Estados Unidos debería implementar un sistema de voto únicamente en papel y en persona, Como muchos otros países. como muchos otros países. Es un debate interesante, sobre todo con los ejemplos de fraude que se han visto, Claro. como votar varias veces o manipular papeletas. Exacto. Sin duda es un tema que preocupa a muchos, A muchos. sobre todo porque el documento también habla de la creciente inquietud Inquietud. por los no ciudadanos que votan en las elecciones, Los no ciudadanos. aunque es ilegal. Es ilegal. El aumento de la inmigración, tanto legal como ilegal, ha puesto este tema en la mira, En la mira, especialmente para el Partido Republicano. el Partido Republicano. El documento incluso menciona casos en Texas y Ohio, Texas y Ohio. donde se descubrió que miles de no ciudadanos Pues, se habían registrado para votar o incluso habían votado en elecciones recientes. en elecciones recientes. Imaginen la magnitud del problema. Es un tema complejo y el documento reconoce que el voto ilegal es una preocupación legítima que requiere medidas para garantizar la integridad del proceso electoral. La integridad. Exacto. Y hablando de temas complejos, entremos al mundo de las finanzas de campaña. Al mundo de las finanzas. El documento destaca la increíble cantidad de dinero que se mueve en estas elecciones, Muchísimo dinero. especialmente en la campaña de Kamala Harris. Kamala Harris. Es impresionante, con más de $1,000 millones recaudados. 9 millones. Harris ha superado por mucho la recaudación de Trump. Por mucho. ¿Y de dónde viene todo ese dinero? De casi 5 millones de contribuyentes, 5 millones de contribuyentes. incluyendo grandes corporaciones o personas adineradas y organizaciones globalistas. Globalistas. Sí. Hablamos de un apoyo financiero enorme. Enorme. El documento incluso menciona a George Soros y al fondo Blackstone George Soros. como grandes donantes. Grandes donantes. Esta diferencia en la recaudación de fondos nos lleva a preguntarnos sobre la influencia del dinero en la política estadounidense. Que sin duda es un tema que siempre genera debate. ¿Hasta qué punto el dinero puede inclinar la balanza en una elección? En una elección. Esa es la pregunta. Y hablando de influencias, no podemos olvidar a los medios. No. El documento menciona que los demócratas dominan el panorama mediático, Nómina. controlando el 90% de los medios tradicionales y online. El 90%. Eso es bastante. Bastante. Y el documento incluso menciona la compra de Odyssey, La compra de oro, sí. la segunda compañía de radio más grande de Estados Unidos, Más grande. por parte de George Soros. Por George Soros. Con esta adquisición, Soros controla más de 230 estaciones de radio, 230 estaciones. incluyendo muchas en español. En español. Es una muestra clara de cómo los medios pueden utilizarse para amplificar ciertos mensajes Ciertos mensajes. y llegar a audiencias específicas. Audiencias específicas. Y hablando de mensajes, el documento presenta un análisis interesante Un análisis interesante. sobre el choque ideológico que representan estas elecciones. El choque ideológico. Es como si estuviéramos ante una encrucijada. Una encrucijada. Por un lado tenemos a Kamala Harris, Kamala Harris. que representa el modelo globalista, El modelo globalista. con una visión de mayor integración con instituciones internacionales Integración. y una agenda progresista a nivel mundial. A nivel mundial. Y por otro lado tenemos a Donald Trump, Donald Trump. defensor del modelo nacionalista, Nacionalista. que prioriza la soberanía de Estados Unidos La soberanía y su independencia de las organizaciones globales. de las organizaciones globales. Es una elección que va más allá de dos candidatos. Más allá. Se trata de dos visiones del mundo, dos formas de entender el papel de Estados Unidos en el escenario global. En el escenario global. Exacto. Y el resultado de esta elección tendrá un impacto, Un impacto no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. en todo el mundo. Las relaciones internacionales, los acuerdos comerciales, la postura de Estados Unidos en temas como el cambio climático, El cambio climático. el comercio y la intervención militar. La intervención militar. Todo está en juego. Todo está en juego. Es una elección que podría remodelar el orden geopolítico y el equilibrio de poder en los años venideros. En los años venideros. Y hablando de grupos con poder, el documento analiza el voto latino El voto latino. y cómo desafía las narrativas tradicionales. Las narrativas tradicionales. Si bien los latinos han sido un bloque de votantes fiel al Partido Demócrata, Al Partido Demócrata. parece que las cosas están cambiando. Están cambiando. El documento reconoce que Trump, a pesar de sus políticas migratorias, A pesar de sus políticas
Ha logrado un apoyo considerable entre los votantes latinos. Un apoyo considerable. Y eso que sus políticas migratorias han sido bastante controversiales. Bastante controversiales. ¿A qué se debe este cambio? El documento lo atribuye a varios factores. A varios factores. Como el enfoque de Trump en el crecimiento económico y los valores familiares. Y el espíritu empresarial, temas que resuenan en muchos votantes latinos. En muchos votantes latinos. Y no olvidemos que el voto latino es crucial en estados pendulares como Florida, Arizona y Nevada. Florida, Arizona. Y Nevada. Exacto, su voto podría ser decisivo en estas elecciones. Estas elecciones. Es importante que los partidos políticos comprendan las necesidades y aspiraciones de los votantes latinos Las necesidades. para ganarse su apoyo. Para ganarse su apoyo. Y hablando de grupos demográficos clave, el documento también analiza la creciente influencia de la generación Z La generación Z. en la política estadounidense. Esos jóvenes que nacieron entre 1997 y 2012. Entre 1997, Con millones de ellos alcanzando la edad para votar. alcanzando la edad. Su impacto en estas elecciones no puede subestimarse. No. Y lo interesante es que sus valores y prioridades son muy diferentes a los de las generaciones anteriores. A los de las generaciones anteriores, Han crecido en un mundo digital, con una conciencia social muy marcada. muy marcada. Y eso se refleja en sus preferencias políticas. Eso es preferencia. El documento menciona que la generación Z se inclina por candidatos y políticas progresistas, Progresista. con un fuerte apoyo a temas como la justicia social, la igualdad y la acción climática. Acción climática. Además, su principal fuente de información son las redes sociales, De las redes sociales. lo que significa que las plataformas online tienen un gran poder para moldear sus opiniones políticas. Para moldear sus opiniones. Es un grupo que está redefiniendo la forma en que se hace política. Se hace política. Y hablando de cambios, el documento también analiza una brecha generacional interesante. Una brecha generacional. La diferencia ideológica entre hombres y mujeres jóvenes en Estados Unidos. Entre hombres y mujeres. Es una brecha que se hace evidente en sus preferencias de voto. En sus preferencias. Mientras que los hombres jóvenes se inclinan más hacia los republicanos. Hacia los republicanos. Las mujeres jóvenes apoyan mayoritariamente a los demócratas. A los demócratas. ¿Y a qué se debe esta diferencia? El documento explora varios factores. Varios factores. Como las diferentes perspectivas sobre temas sociales, las prioridades económicas y los roles de género. Los roles de género. Por ejemplo, las encuestas muestran que los hombres jóvenes se preocupan más por los impuestos y la economía, Por los impuestos. mientras que las mujeres jóvenes priorizan la atención médica y la educación. La atención médica. También hay que tener en cuenta la influencia de los modelos a seguir culturales Los modelos a seguir. y las expectativas sociales en la formación de las actitudes políticas de los jóvenes. De las actitudes políticas. Es una brecha que tiene implicaciones significativas para el resultado de las elecciones Para resultado. y el futuro del panorama político estadounidense. En el panorama político. Sin duda, es un tema que los partidos políticos deben abordar para atraer tanto a hombres como a mujeres jóvenes A hombres y mujeres. y fomentar un sistema político más representativo. Más representativo. Y hablando de influencia, no podemos olvidar el poder de las celebridades El poder de las celebridades. en las elecciones estadounidenses, En las elecciones. especialmente su capacidad para movilizar a los votantes jóvenes. A los votantes jóvenes. Tanto Trump como Harris han buscado el apoyo de figuras de alto perfil De figuras de alto perfil. en el entretenimiento, los deportes y las redes sociales. En las redes sociales. Trump ha aprovechado su relación con celebridades como Hulk Hogan y Elon Musk, Hulk Hogan. quienes se alinean con su base conservadora Con su base conservadora. y su aparición conjunta en el Madison Square Garden, En el Madison Square Garden. un lugar icónico en Nueva York. Icónico. Demostró su capacidad para reunir el apoyo de figuras influyentes. De figuras influyentes. Por otro lado, Harris ha obtenido el respaldo de artistas como Taylor Swift, Bon Jovi, Eminem y Bad Bunny, Eminem. quienes atraen una audiencia más joven y diversa. Más joven. Estas celebridades han utilizado sus plataformas para promover a Harris y sus políticas, A Harris. aprovechando su poder de estrella para movilizar a los votantes. Para movilizar. Es interesante cómo las celebridades se han convertido en actores políticos importantes, Actores políticos. con la capacidad de influir en la opinión pública y las decisiones de voto en la opinión pública. Sin duda su impacto en estas elecciones no puede subestimarse. No puede subestimarse. Y hablando de influencias, el documento también analiza el papel de los medios de comunicación en las elecciones. De los medios de comunicación. Es fascinante cómo el documento presenta a los medios como un campo de batalla clave. Un campo de batalla En estas elecciones, en estas elecciones. cada candidato luchando por obtener una cobertura favorable.
una cobertura favorable. El documento señala que los medios tradicionales como la prensa y la televisión La prensa y la televisión. se han inclinado históricamente hacia el Partido Demócrata. Hacia el Partido Demócrata. Eso no me sorprende, siempre he sentido que hay un cierto sesgo Un cierto sesgo. en la forma en que los principales medios cubren las elecciones. Claro, Y el documento argumenta que esta inclinación mediática esta inclinación. puede afectar la percepción de los votantes. La percepción, Y en última instancia, sus decisiones de voto. sus decisiones. Es como si los medios intentaran sutilmente persuadir a los votantes. Sutilmente. Para que apoyen a un lado en particular. Exactamente. Y por otro lado tenemos el auge de los medios alternativos. De los medios alternativos. Como las plataformas online y las redes sociales, Las redes sociales que se han convertido en fuentes de información importantes. en fuentes importantes. El mundo de las noticias online es un hervidero de opiniones y perspectivas diversas. Diversas. Pero también puede ser un caldo de cultivo para la desinformación. Para la desinformación. Claro, y el documento reconoce que los medios alternativos a menudo ofrecen perspectivas diferentes Diferentes. a las de los medios tradicionales, atendiendo audiencias específicas y promoviendo narrativas particulares. Promoviendo narrativas. Efectivamente, es como si cada bando tuviera sus propios medios preferidos que refuerzan sus puntos de vista. Que refuerzan sus puntos de vista. Y el documento argumenta que el auge de los medios alternativos ha contribuido a la creciente polarización política. A la polarización política. En Estados Unidos, ya que las personas se exponen cada vez más a información que confirma sus creencias preexistentes. A información. Sí, Es como una cámara de eco, donde la gente solo escucha lo que quiere escuchar, lo que quiere escuchar. sin espacio para el diálogo o el debate. Exactamente. Por eso el documento enfatiza la necesidad del consumo crítico de los medios Del consumo crítico. y la importancia de obtener información de diversas fuentes para tener una visión más completa de los temas. Es decir, no hay que creer todo lo que se lee o se escucha. No, Hay que contrastar la información, buscar diferentes perspectivas diferentes perspectivas. y formarse una opinión propia. Precisamente. Y hablando de la importancia de los valores, el documento también analiza el papel de la religión De la religión. en las elecciones, Siempre me ha intrigado cómo la religión puede influir en el voto. en el voto. Es un factor muy personal, Muy personal. pero poderoso para muchas personas. Estados Unidos tiene una población muy diversa, Muy diverso. con una amplia gama de creencias religiosas. De creencias religiosas. Y estas creencias pueden influir significativamente en sus opiniones políticas. En sus opiniones. Claro. Por ejemplo, he notado que algunos grupos religiosos tienden a votar por candidatos Por candidatos. que comparten sus puntos de vista sobre temas como el aborto o el matrimonio entre personas del mismo sexo. El matrimonio. Claro, y el documento destaca que los votantes evangélicos blancos en particular Los evangélicos blancos. han sido un bloque de votantes fiel al Partido Republicano, Al Partido Republicano. ya que sus valores conservadores a menudo se alinean con las plataformas del partido en temas sociales. Con las plataformas. Es como si ciertos partidos se alinearan con los valores de grupos religiosos específicos para asegurar su apoyo. Precisamente. Y el documento también explora el papel de otros grupos religiosos, ¿De otros grupos? como los católicos y los votantes judíos, Los votantes judíos. que tienen diversas perspectivas políticas que no siempre se alinean con un solo partido. Con un solo partido. Entonces no todos los grupos religiosos votan de la misma manera. Hay mucha complejidad y diversidad dentro de cada grupo. Exactamente. Y el documento argumenta que los partidos políticos deben navegar por el panorama religioso de Estados Unidos. Por el panorama religioso. Con sensibilidad y comprensión para atraer a votantes de diversas creencias. De diversas creencias. Parece un acto de equilibrio delicado. Delicado. Apelar a los valores religiosos sin alienar a otros grupos. Efectivamente, el documento subraya la importancia de la fe y los valores en la vida de muchos estadounidenses De la fe y los valores. y su impacto en la política y las elecciones. En la política. Sí, Y hablando de contexto, el documento también se adentra en los aspectos históricos y culturales históricos. de las elecciones estadounidenses. Claro, y comienza hablando del sistema bipartidista que ha dominado la política estadounidense durante siglos, Durante siglos. con el Partido Republicano y el Partido Demócrata como las dos fuerzas políticas dominantes. Las dos fuerzas dominantes. Ah. Es interesante cómo estos dos partidos han logrado mantener su control sobre el sistema político durante tanto tiempo. Durante tanto tiempo. ¿Ha habido alguna vez
un desafío serio de otros partidos. ¿El documento reconoce que ha habido terceros partidos a lo largo de la historia? A lo largo de la historia. Pero rara vez han tenido éxito debido a varios factores. A varios factores. Como el sistema de colegio electoral, la financiación de las campañas y el dominio mediático de los dos partidos principales. De los dos partidos. ¿Qué? Es como si el sistema estuviera diseñado para perpetuar el duopolio de los republicanos y los demócratas. En cierto modo, sí. Y el documento explora cómo este sistema bipartidista ha dado forma a la política estadounidense. A la política estadounidense. Lo que a menudo ha llevado a la división política y a la falta de opciones. La falta de opciones. Para los votantes que no se identifican completamente con ninguno de los dos partidos. Con ninguno de los dos. Claro. Es como si la gente tuviera que elegir entre dos males. Entre los males. En lugar de tener una gama más diversa de opciones. Exactamente. Y el documento también analiza los cambios demográficos en Estados Unidos. Los cambios demográficos. Y su impacto en el panorama político. He oído hablar mucho de cómo el país se está volviendo más diverso. Más diverso. Con una población latina en crecimiento y una generación más joven con ideas más progresistas. Precisamente, y el documento destaca cómo estos cambios demográficos están desafiando las suposiciones tradicionales. ¿Las suposiciones tradicionales? Sobre los bloques de votación y obligando a los partidos políticos a adaptar sus estrategias para atraer a una población más diversa. A una población más diversa. Exacto. Parece que las viejas tácticas políticas ya no funcionan tan bien como antes. Efectivamente, y el documento argumenta que el partido que pueda comprender y responder eficazmente a las necesidades y aspiraciones de estos grupos demográficos en crecimiento tendrá más posibilidades de éxito. De éxito. En futuras elecciones. El futuro de la política estadounidense dependerá de quién pueda conectar mejor con la América cambiante. Y hablando de cambios, el documento también se adentra en la historia de las controversias y escándalos electorales. En las controversias. En Estados Unidos. En Estados Unidos. La historia de las elecciones estadounidenses está llena de giros, vueltas y momentos dramáticos. Sin duda, y el documento destaca instancias notables. Instancias notables. De irregularidades electorales, disputas legales y acusaciones de fraude. Acusaciones de fraude. Que han plagado ciertas elecciones a lo largo de la historia. A lo largo de la historia, por ejemplo, el recuento de votos en Florida en las elecciones del 2000. El recuento de votos. Entre George W. Bush y Al Gore. Entre George W. Bush. Que fue tan reñido y controvertido. Exactamente. Y el documento analiza cómo estos incidentes han erosionado la confianza pública. La confianza pública. Y la integridad del proceso electoral y llevado a llamados a reformas para mejorar la seguridad. La seguridad. Y la transparencia de las elecciones. La transparencia. Claro. Parece que cada elección trae su propio conjunto de controversias y preocupaciones. Efectivamente, y el documento argumenta que es esencial para una democracia saludable abordar estas vulnerabilidades. Estas vulnerabilidades. Y garantizar que todas las elecciones sean libres, justas y precisas. Libres, justas. Y precisas. De acuerdo, hablemos de dinero. Hablemos de dinero. El documento analiza la influencia de la riqueza y la financiación de campañas en las elecciones estadounidenses. Y destaca la asombrosa cantidad de dinero involucrada. Asombrosa cantidad. En las campañas políticas argumentando que los ricos y las corporaciones tienen una influencia desproporcionada en el proceso político. Siempre me ha preocupado cómo el dinero parece jugar un papel tan importante en las elecciones. Tan importante. Es como si los candidatos con más recursos financieros tuvieran una ventaja injusta. Exactamente. Y el documento analiza cómo las grandes donaciones de individuos, corporaciones ¿De profesiones? y comités de acción política Comités de acción política. pueden influir en las plataformas de los candidatos, su acceso a los medios. A los medios. Y en última instancia, los resultados de las elecciones. Es como si el dinero comprara influencia en la política. En cierto modo, sí. Y el documento explora el debate sobre la reforma de la financiación de campañas. Sobre la reforma. Los argumentos a favor y en contra de limitar las donaciones políticas. Las donaciones. Y aumentar la transparencia en los gastos de campaña. En los gastos. Parece que se necesita algún tipo de reforma para nivelar el campo de juego. Para nivelar. Y asegurar que el dinero no domine el proceso político. Precisamente, y el documento subraya la necesidad de abordar la influencia del dinero en la política. La influencia del dinero. Para fortalecer la democracia estadounidense y garantizar que las elecciones reflejen la voluntad del pueblo. La voluntad del pueblo. No solo la de los ricos y poderosos. Es fundamental tener un sistema político donde la voz de todos se escuche. La voz de todos. Y no se ahogue por el sonido de las monedas. Y hablando de la influencia en la política, el documento también explora el impacto de las elecciones estadounidenses. De las elecciones. En el escenario mundial. Es fascinante cómo las elecciones en un país
pueden tener repercusiones tan significativas para el resto del mundo. Efectivamente, y el documento argumenta que el resultado de las elecciones estadounidenses de 2024 tendrá profundas implicaciones para la política exterior, los acuerdos comerciales. Y los lazos diplomáticos con otras naciones. Claro. Por ejemplo, si un candidato promueve una política exterior más aislacionista. Podríamos ver una reducción de la participación de Estados Unidos en asuntos globales. Y un cambio en las alianzas. Exactamente. Y si un candidato prioriza el multilateralismo y la cooperación internacional. Podríamos ver un mayor compromiso de Estados Unidos con organizaciones globales. Y esfuerzos diplomáticos. Sí. Es como si las elecciones estadounidenses tuvieran el potencial de remodelar el panorama geopolítico. Precisamente, y el documento explora cómo diferentes países y regiones están observando de cerca las elecciones. Anticipando el impacto potencial en sus propios intereses y relaciones con Estados Unidos. Claire. Debe ser un momento de gran expectación e incertidumbre. Para los líderes mundiales, mientras observan cómo se desarrollan las elecciones. Sin duda el documento subraya la importancia de las elecciones estadounidenses para dar forma al orden global. Y destaca el papel crucial que desempeñan los Estados Unidos en los asuntos internacionales. Y en los asuntos internacionales, sí. Es cierto, a veces nos enfocamos tanto en la carrera presidencial que olvidamos que hay otras elecciones sucediendo al mismo tiempo. ¿Cómo podrían las elecciones para el Congreso, por ejemplo, afectar el equilibrio de poder en Washington? Es una excelente pregunta. Imagínense si un partido controla la presidencia y el otro el Congreso. Eso podría llevar a un estancamiento político dificultando la aprobación de leyes importantes. O incluso a una mayor polarización. Polarización. Con cada partido atrincherado en sus posiciones. Atrincherado. Sí, a nivel estatal también hay elecciones para gobernadores, legislaturas estatales. Y otros cargos. Exacto. Y estas elecciones también tienen un gran impacto en la vida cotidiana de las personas. Piensen en temas como la educación, la salud, el medio ambiente, la seguridad. Todos ellos son influenciados por las decisiones que se toman a nivel estatal. Es decir, que estas elecciones, aunque no tengan la misma visibilidad que la presidencial, son igualmente importantes para el futuro del país. Sin duda, y para ustedes como ciudadanos informados, es crucial entender cómo funcionan todas estas elecciones y cómo sus votos pueden influir en los resultados. Totalmente. Y hablando de información, el documento también analiza el papel de los valores religiosos en las elecciones. Valores religiosos. Es un tema fascinante, ¿verdad? Absolutamente. Estados Unidos tiene una diversidad religiosa enorme. Y estas creencias pueden tener un impacto significativo en las opiniones políticas de las personas. Por ejemplo, algunos grupos religiosos tienden a votar por candidatos que comparten sus puntos de vista. Sobre temas como el aborto o el matrimonio entre personas del mismo sexo. El documento destaca el caso de los votantes evangélicos blancos, quienes han sido un bloque de votantes fiel al Partido Republicano, ya que sus valores conservadores a menudo se alinean con las plataformas del partido. Exacto. Es interesante cómo los partidos políticos buscan el apoyo de diferentes grupos religiosos, adaptando sus mensajes para conectar con sus valores. Claro, y el documento también explora el papel de otros grupos religiosos. Como los católicos y los votantes judíos que tienen perspectivas políticas más diversas. Sí. Es decir, no se puede generalizar. No. Cada grupo religioso tiene sus propias complejidades y no todos sus miembros votan de la misma manera. Exacto. Lo importante es entender cómo la religión puede influir en el voto y cómo los partidos políticos interactúan con este factor tan importante en la sociedad estadounidense. Y hablando de la sociedad estadounidense, el documento nos lleva a un viaje por la historia y la cultura política del país. Me encanta esta parte. Es como una clase de historia rápida pero fascinante. Comienza hablando del sistema bipartidista, que ha dominado la política estadounidense durante siglos, con el Partido Republicano y el Partido Demócrata como las dos fuerzas principales. Sí. Es increíble cómo estos dos partidos han mantenido su dominio durante tanto tiempo. ¿Ha habido algún intento serio de romper este duopolio?
El documento menciona que ha habido terceros partidos, pero rara vez han logrado un éxito significativo. Un éxito significativo. El sistema electoral, la financiación de campañas y el dominio mediático de los dos grandes partidos les han dificultado el camino. Es como si el sistema estuviera diseñado para mantener a los republicanos y demócratas en el poder. En el poder, en cierto modo, sí. Y esto ha tenido un impacto en la política estadounidense. Impacto. A veces llevando a la división y a la falta de opciones para los votantes. A la falta de opciones. Que no se identifican completamente con ninguno de los dos partidos. Con ninguno. Exacto. Es como si tuvieras que elegir entre dos opciones que no te convencen del todo. Exacto. Y el documento también analiza cómo los cambios demográficos Los cambios demográficos. están transformando el panorama político. Estados Unidos se está volviendo cada vez más diverso, con una población latina en crecimiento En crecimiento. y una generación joven más progresista. Precisamente. Y estos cambios están desafiando las viejas estrategias políticas, obligando a los partidos a adaptarse para conectar con estas nuevas realidades. Con estas nuevas realidades. Exacto. Las viejas tácticas ya no funcionan. Hay que entender las necesidades y aspiraciones de estos grupos demográficos Y estos grupos. para tener éxito en las elecciones. Sin duda, y el documento no se limita a la política actual. También nos recuerda la larga historia de controversias y escándalos electorales en Estados Unidos. Es una historia llena de drama y giros inesperados. El documento menciona casos de irregularidades electorales, disputas legales y acusaciones de fraude, Acusaciones de fraude. que han generado desconfianza en el sistema electoral. Recuerdo el recuento de votos en Florida en las elecciones del 2000 entre George W. Bush y Al Gore. George W. Bush. Fue un momento de mucha tensión e incertidumbre. Claro, y estos eventos han llevado a un debate sobre la necesidad de reformas para garantizar la transparencia y la seguridad de las elecciones. Es un tema crucial para una democracia sana. Los ciudadanos necesitan tener confianza en que sus votos se cuentan de manera justa y precisa. justa y precisa. Totalmente de acuerdo. Y no podemos olvidar el tema del dinero en la política. El dinero. El documento analiza cómo la riqueza y la financiación de campañas pueden influir en el resultado de las elecciones. Claro, y es que las grandes donaciones de individuos y corporaciones pueden dar a ciertos candidatos una ventaja injusta. Una ventaja injusta. El documento explora el debate sobre la reforma de la financiación de campañas, La reforma. con argumentos a favor y en contra de limitar las donaciones y aumentar la transparencia. Es un tema complejo, pero es fundamental abordarlo para garantizar que las elecciones sean un reflejo de la voluntad del pueblo, no del poder del dinero. Exactamente. Y finalmente el documento nos invita a reflexionar sobre el impacto global de las elecciones estadounidenses. Es increíble cómo las decisiones que se toman en Washington pueden afectar al mundo entero. Al mundo entero. Las relaciones internacionales, los acuerdos comerciales, la postura de Estados Unidos en temas como el cambio climático. El cambio climático. Todo está en juego. Todo está en juego. Es como si el mundo entero estuviera observando estas elecciones con atención, anticipando los cambios que podrían venir. Los cambios. Y con esto llegamos al final de nuestra inmersión profunda en las elecciones estadounidenses de 2024. De 2024. Esperamos que esta información les haya sido útil para comprender mejor este proceso tan complejo y fascinante. Recuerden, la información es poder. Manténganse informados. Investiguen, analicen y formen sus propias opiniones. Y lo más importante, ejerzan su derecho al voto. Gracias por acompañarnos en este viaje. Hasta la próxima.